La vez pasada tocamos, mis amados hermanos, uno de esos puntos que fue la santificación, pero vamos a ahondar un poco más en el tema de la santificación. Y surge aquí una pregunta. ¿Realmente nosotros creemos, estamos totalmente seguros y totalmente convencidos de que como creyentes debemos ser santos? Ante esta pregunta, muchos reaccionan de diferentes formas, de diferentes maneras. Algunos dicen, pues, es como difícil. Pues sí, Dios dice que tenemos que ser santos, pero eso es muy difícil. O sea, están en una posición más bien de escepticismo o de incredulidad. Otros dicen, pues sí, yo sé que debemos ser santos, pero realmente yo no puedo. Y para muchos el tema de ser santos eh, no tiene que ver realmente con sus vidas, piensan que es para otras personas. Y mis hermanos, hay otros también que rechazan esa idea de santidad, porque cuando se habla de santidad, a veces se piensa en una persona, en un santurrón, alguien que es como medio hipócrita, alguien que es aburrido, alguien que critica, que es amargado, y eso no es para nada cierto. Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, vemos que la santidad, ¿sí?, es el atributo por excelencia que hace a Dios hermoso, que hace a Dios glorioso. Recordemos el encuentro que el Señor Dios y Padre tuvo con Isaías. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. ¿Qué dice el verso 3? Y el uno al otro daba voces diciendo, acuérdense de los serafines que están allí delante de la presencia del Señor. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. La santidad de Dios es ese brillo de su gloria, ¿cierto? Y la palabra nos manda de manera clara y de manera contundente en que nosotros como cristianos debemos ser santos. O sea, eso no es algo opcional, no es algo si yo quiero, si me parece, si estoy de acuerdo. No, Dios ordena que sus hijos sean santos. Y eso no es para los más viejos de la iglesia, o para los diáconos, o para los pastores, sino para cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Estamos claros? Ahora, vemos que la santidad en las Escrituras está ligada con la pureza moral, pero también con el gozo. Dios es un Dios de gozo. Dios es un Dios feliz. Y cuando Él dice que, a través del Nuevo Testamento, que Él quiere darnos vida y una vida abundante, Dios no es ese Dios que vive amargado, ese Dios que vive enojado, sino es un Dios de gozo, es un Dios de alegría, es un Dios de felicidad. Por eso en la palabra muchas veces dice, bienaventurado el varón, o bienaventurado aquel. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Doblemente feliz. Ahora, cada uno de nosotros como cristianos somos bienaventurados. Aquí ninguno podemos andar volando bajo. Es que a mí me da la depre, y es que qué tristeza, y es que
qué dolor, y el día está gris, el día está nublado, está como lluvioso. Dios es un Dios de gozo, Dios es un Dios de alegría. ¿Sí? ¿Y qué producen los mandamientos de Dios? Producen gozo, producen alegría. Miremos lo que dice el Salmo 19:8. Los preceptos, en otra versión dice, los mandamientos del Señor son rectos. ¿Qué hacen los preceptos o los mandamientos del Señor? Alegran el corazón. Los mandamientos no son causa de tristeza. Los mandamientos y los preceptos del Señor no son causa de desgracia. ¿Qué vaina me toca obedecer? ¿No dice la palabra qué? Son causa de gozo en nuestro corazón. El mismo Señor Jesucristo lo manifestó allí en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Vayamos allá a Juan, capítulo 15, versos 10 y 11. Dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo, ¿el gozo de quién? El gozo del Señor Jesucristo, el gozo de Dios mismo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Qué tanto nosotros nos gozamos realmente en nuestra vida diaria? Y ese gozo está ligado, está unido a la santidad. ¿Queda claro? O sea que tenemos un vínculo inseparable entre la santidad y el gozo. Tenemos un texto que está ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 24. Dice, no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes, ¿para qué? Para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. Cuando llevamos la palabra, cuando damos una exhortación como pastores, estamos animando a los santos, a los creyentes, perdón, a ser santos. Porque el gozo otra vez y la santidad van de la mano. O sea que mientras más estemos siendo formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, más bienaventurados seremos. En otras palabras, mientras más se revele o se manifieste en nosotros la imagen de Cristo, más felices y más gozosos somos. ¿Se da cuenta de eso? O sea, uno pregunta, entonces, ¿puede haber cristianos amargados? ¿Puede haber cristianos amargados? ¿Qué pasó con la imagen de Dios allí en el huerto del Edén? Cuando el hombre cayó en pecado. Esa imagen de Dios se desfiguró, ¿cierto? Se desfiguró. La imagen con que originalmente habían sido creados Adán y Eva, conforme a la imagen y semejanza de Dios por causa del pecado, se desfiguró. Y no solamente los afectó a ellos, sino que afectó a toda la raza humana. Toda la raza humana está bajo condenación, bajo maldición. Pero allí desde Génesis Dios manifiesta que Él hizo una provisión para echar atrás todos estos efectos del pecado. Y esa provisión la trajo el Señor Jesucristo. Y a través del Señor Jesucristo somos nosotros salvos de la condenación que trae el pecado. Y no solamente salvos de la condenación del pecado, sino también somos libres, como lo habíamos manifestado ya en algunas ocasiones anteriores, libres de la esclavitud del pecado. O sea, el pecado ya no es nuestro amo. El pecado ya no nos domina, porque esa imagen de Dios comienza a ser restaurada
en cada uno de nosotros. O sea que sí, Dios quiere llevarnos al cielo a través de la obra del Señor Jesucristo. Sí, esa es la meta. Pero mientras nosotros estamos aquí, la imagen del Señor Jesucristo tiene que ser restaurada. Todo aquello que ha sido desfigurado, que se ha vuelto como un monstruo en el hombre, ahora tiene que ser transformado. Transformado. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Efesios, en su primer capítulo. Efesios 1, versos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjese cómo se enfatiza aquí, el apóstol Pablo está enfatizando, ¿para qué somos salvos? ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido salvados, rescatados de las garras del pecado, libres de la esclavitud del pecado? Para ser santos, santos y sin mancha. ¿Cuándo hizo eso Dios? Dice que antes de la fundación del mundo. Muy bien. Miramos otro texto allá en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos o hemos sido salvados. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, el ser cristiano implica todo un cambio en la vida. Ahora, ¿qué se espera de un cristiano que ha sido bendecido con la gracia de Dios, que ha pasado por estas eslabones de la cadena de salvación? Lo primero es que comience a manifestar en su propia vida el fruto del Espíritu. Recuerden lo que dice ya el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o dominio propio. Dice: contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que se espera de alguien que ha sido salvo, que ha pasado por esta cadena, por este orden de la salvación. El llamamiento eficaz, el nuevo nacimiento, la conversión, la justificación, la adopción, y ahora se encuentra en un proceso de santificación. ¿Qué más se puede esperar de esta persona? Miremos lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. ¿Qué hace el que ha sido salvo? No practica el pecado. No practica el pecado. Reconoce el pecado, se aparta, él se aparta de la tentación. ¿Qué más se debe esperar
de un salvo. Miremos lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Se espera de un cristiano que ande en buenas obras, realizando buenas obras. Y eso es para que nos evaluemos cada uno de nosotros. ¿Realmente se está manifestando el fruto del Espíritu Santo en mi vida? ¿No estoy practicando el pecado? ¿Estoy andando en buenas obras? Otra característica que se debe manifestar. Primera de Juan, capítulo 3, verso 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se reconocen los hijos de Dios? ¿Cómo se reconocen los hijos del diablo? Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Ah, carambas. ¿Qué tanto amamos a nuestros hermanos? El que no nos cae muy bien. ¿Qué tanto lo amamos? Porque pues no tiene ningún mérito, ninguna cosa extraordinaria amar a quien nos ama. Como dice la canción, ¿no? Pues uno ama es para que lo amen. Pero ¿qué de aquel que no es amable? ¿Lo amamos? ¿Amamos a ese hermano que no nos cae tan bien? ¿O que nos hizo algún daño? ¿O que habló mal de nosotros? ¿O que tuvimos un inconveniente? Entonces, ¿lo amamos? Bueno, esa tiene que ser una característica del cristiano, amar a sus hermanos en la fe. Muy bien. Miremos otro texto allá en Primera de Timoteo 6:18. Enséñales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir. ¿Qué tan generosos somos? ¿Nos gusta compartir lo que Dios ha puesto a administrar en nuestras manos? ¿O decimos, lo mío es mío y nadie me lo quita? ¿Somos generosos? ¿Prontos para compartir y ricos en buenas obras? Ay, pastor, ¿por qué se meten esos temas tan espinosos? Veamos otro texto. Efesios, capítulo 4, verso 1. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. ¿Estamos viviendo en la dignidad que tenemos? Ahora, ¿cuál es la dignidad que tenemos? El ser llamados hijos de Dios porque Él nos ha adoptado en su familia. Ahora, eso no significa andar por encima del piso o andar creyéndose mejor que los demás. Hemos sido llamados, tenemos una vocación y tenemos que andar, caminar o vivir cada día conforme a ese llamado y a esa vocación. No somos cualquieras. O no somos cualquieras. Y finalmente, ¿qué dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 12, verso 2? No se adapten a este mundo. En otras versiones dice no se amolden. En otras palabras dice no se conformen. De conformar no es de conformismo. Conformar es como cuando usted hace, por ejemplo, una gelatina y la pone en un moldecito para darle una forma particular. Eso es amoldar.
Y el apóstol nos está diciendo aquí, miren, no se amolden, no se adapten, no se conformen a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué dice el verso 1? Por todo lo que el apóstol viene diciendo antes, dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Cuando venimos a adorar como congregación al Señor, venimos con nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, nuestro cuerpo dispuesto realmente a exaltar y a adorar y a presentarnos como ese sacrificio delante de Dios. O llegamos a la iglesia, llegamos tarde y fuera de eso, con una actitud que uno dice, ¿y este es que está aburrido de la vida? ¿Qué? O hay un auténtico gozo en nuestro corazón. Porque aquí está la ofrenda, esta es la ofrenda, nosotros somos la ofrenda. Ese sacrificio vivo y santo que tiene que ser agradable ante los ojos del Señor. La vez pasada hablamos de justificación y el Señor Jesucristo murió y nos justificó. Pero ¿para qué somos nosotros justificados? Para ser hechos santos. Para ser hechos santos. Ahora, ¿cuándo termina este proceso de santificación? ¿Cuándo termina? Cuando seamos glorificados. Por eso estamos hablando de una santificación progresiva. La vez pasada hablamos de los dos tipos de santificación. La santificación posicional. Ya hemos sido llamados por Dios, nos ha apartado. Y hoy estamos hablando de la santificación progresiva. Cómo vamos siendo formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Y la palabra nos dice que tenemos que ser cada día transformados. Transformados. Veamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 3, verso 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el poder, como por el Señor, el Espíritu. ¿Somos transformados de qué? De gloria en gloria. ¿Y cómo comienza ese proceso? Pues nosotros, ¿o cuál es el instrumento que Dios utiliza para hacer todo esto en nosotros? Como una persona que no conoce al Señor entra en este proceso. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo en su primer capítulo de Romanos 16, 18? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. Ahora, mis amados hermanos, tenemos que entender que lo que la palabra de Dios nos dice es para nosotros poder vivirlo. Pero cuando vamos y miramos a la palabra y vemos nuestra propia vida, vemos que a veces hay diferencias con lo que la palabra de Dios dice.
Y hay un autor que se llama Hedgett que dice lo siguiente, abro comillas: esta brecha hacia la separación que hay entre nuestra vivencia diaria y lo que la palabra de Dios dice, el Evangelio. Dice, esa brecha no se cerrará por movernos del Evangelio hacia alguna otra cosa o por añadir algo más al Evangelio. Tú y yo experimentaremos un cambio profundo y duradero solo en la medida en que el Espíritu Santo aplica progresivamente a nuestros corazones un entendimiento más sólido, práctico y cuidadoso de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la muerte y la resurrección de Cristo. La santificación, lo mismo que la justificación, depende de nuestra unión con Cristo. ¿Se acuerdan que ya hablamos también de nuestra unión con Cristo? Pero es necesario que podamos nosotros ampliarla un poquito más. Ya vimos cómo nuestra condición de pecadores se remonta hasta el Edén. Pero también hemos visto cómo nuestra condición de justificación se remonta al Calvario, allí a la cruz. Miremos lo que dice allá Romanos capítulo 5, desde el versículo 12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con el que lo vino, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Fíjense cómo el apóstol Pablo hace todo el resumen, ¿cierto? Desde el Edén hasta nuestra situación o nuestra condición hoy en día, pasando como fundamento por la cruz. Muy bien. Y el versículo 6, miremos el versículo 1 del capítulo 6. Dice, ¿qué diremos entonces? De acuerdo a lo que acaba de decir el apóstol en el capítulo 5, miremos lo que dice el 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida.
A veces se ha tomado, mis hermanos, que el estar bajo la gracia del Señor nos permite ciertas libertades o cierto libertinaje. Y esto sucedió desde la época del apóstol Pablo. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, somos libres para hacer lo que nos antoje. Nada está más lejos de la verdad. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? ¿Y si fue necesaria la ley? Fue necesaria la ley. ¿Qué hace la ley? La ley manifiesta el pecado. La ley manifiesta el pecado. ¿La ley es mala? No, como el apóstol dice más adelante, la ley no es mala. Para nada. Muy bien. Hoy en día se ha escuchado mucho y se escuchan muchas predicaciones, ¿sí? Que nuestra vida tiene que ser mejorada o cambiada. Y se utiliza mucho la psicología, se utiliza mucho el humanismo, se utilizan cantidad de herramientas humanas para que la persona sea mejor. Pero resulta que el Señor Jesucristo no vino a mejorarnos. No vino a arreglar algo que estaba totalmente torcido, dañado y desfigurado. El Señor Jesucristo vino a matarnos. Que nuestro viejo hombre muriera, porque ese yo está inclinado, está orientado hacia el pecado. Y por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz, para que ese antiguo yo muriera. No estamos tratando de transformar un cadáver, de hacer mejor a un cadáver, de hacerlo más buena gente a un cadáver, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario para que nosotros, como dice el apóstol Pablo, juntamente con Él, nosotros muriéramos a nuestro viejo hombre. Veamos lo que dice ya Colosenses, capítulo 3, verso 1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, que no nos quedamos sepultados. Cristo no quedó en la tumba. El Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y por causa de esa resurrección ahora nosotros tenemos vida. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ustedes, dígale a quien está a su lado, usted murió. Usted murió. Porque ustedes han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué ahora tenemos vida? Porque está escondida en la vida de Cristo. Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, ojo, cuando Cristo, nuestra vida, es que es mi vida y yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiero. Hermano, no es su vida. Es la vida de Cristo en usted. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Quiere ser una mejor persona? Tiene que morir. Tiene que morir. El yo viejo, el antiguo yo, tiene que morir. El viejo Adán no puede ser transformado. El viejo Adán debe morir. Tenemos que matarlo. ¡Wow! Pero al matarlo, resucitamos ahora a una nueva vida,
a una nueva vida, o sea, es una novedad de vida. Ese es el Evangelio, mis hermanos. Y esa vida de Cristo tiene que manifestarse en cada uno de nosotros, porque hemos creído por la fe. Entonces el antiguo Andrés, el antiguo Arturo, el antiguo Germán, el antiguo Javier, todos esos son cadáveres, han muertos a las antiguas ambiciones, muertos a sus intereses particulares, muertos a las metas. Y ahora nuestra vida está en Cristo. Y ahí comienza esa santificación progresiva. Y sigamos donde íbamos con Pablo, en Romanos 6. Veamos desde el verso 12. Dice, por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten sus miembros ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Dónde estábamos ahora? Estábamos muertos. Éramos parte de los muertos. Éramos cadáveres andantes. Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ojo con este último párrafo, ¿no? No están bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchos han malinterpretado este texto. Y si no se interpreta correctamente este texto, es una desgracia, es una maldición para la persona que lo malinterprete mal. Porque su vida espiritual va a ser un desastre. ¿Qué es lo que está diciendo realmente el apóstol Pablo? ¿Será que le está diciendo, sí, mire, hemos sido justificados, ya no tenemos que obedecer la ley porque ya no estamos bajo la ley? ¿Será eso lo que está diciendo él? Cuando miramos con cuidado, mis hermanos, y vemos lo que viene diciendo el apóstol, por eso siempre tenemos que estar mirando cada texto en su contexto. ¿Cuál es el tema que viene hablando el apóstol Pablo? ¿Qué dice después? Porque no podemos sacar un texto de su contexto porque se convierte en un pretexto. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Como seres humanos, como criaturas de Dios, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Pero hay un problema. El ser humano no lo quiere hacer. Ni el ser humano tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Es un esclavo del pecado. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Significa que no quiere ni que tampoco puede vivir los mandamientos del Señor. Terrible condición. Así que para poder una persona obedecer la ley, se necesitan los recursos que vienen de parte de Dios. ¿Y cuáles son los recursos que vienen de parte de Dios? Primero Él nos da la salvación. A través de esa salvación somos libres del yugo
del pecado. Ya el pecado no es nuestro amo, el pecado ya no es nuestro Señor. Hemos sido libertados, libres de ese pecado. Ya Satanás no tiene poder sobre nuestras vidas, porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Por eso la palabra ahí en el versículo 11 dice, así ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Sigue siendo todavía nuestro enemigo, pero ya no es nuestro amo. No se puede enseñorear de nosotros. ¿Qué dice el versículo 14? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Pecado no se enseñoreará, no será nuestro Señor. Porque estamos bajo la gracia. Ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué significa eso de estar bajo la gracia? Que ahora nosotros podemos contar realmente, ¿cierto? Con una cantidad de recursos que fluyen, que vienen de esa gracia de Dios, porque estamos unidos a Cristo. Cuando estamos unidos a Cristo, la gracia viene a nuestras vidas. Y esa gracia trae una cantidad de recursos. ¿Para qué? Para poder obedecer al Señor. Para poder obedecer la ley. No perfectamente, pero sí con una auténtica sinceridad en nuestro corazón. O sea que podemos tomar esos recursos que vienen de la gracia de Dios, que el Señor ha puesto a nuestro alcance para mortificar el pecado, o sea, para hacer morir el pecado, y para que esas virtudes de Cristo cada día vayan siendo formadas en nosotros, para que en nosotros se manifieste la semejanza del Señor Jesucristo. En pocas palabras, eso es lo que significa la santidad. Nos apropiamos de todas estas cosas que el Señor nos ha dado y podemos nosotros, por la fe, ser parte de ese proceso de santificación que Dios comenzó en nosotros. Y tenemos que reconocer que si nosotros estamos en Cristo, estamos en Él, ya hemos muerto al pecado. ¿Lo reconocemos, mis hermanos? O sea que el antiguo Arturo, Javier, Luis, Carlos, ¿qué pasó con ese antiguo yo? Murió. O sea que nuestra identidad antigua murió juntamente con Cristo. ¿Qué pasa cuando un niño nace? Se le da un nombre, se le da un número de identificación o se le pone algún número de algún muerto y se le da una identidad del muerto. No. En Cristo, mis amados hermanos, cuando estamos en Cristo, tenemos una nueva identidad. ¿Y por qué se define esa nueva identidad ahora? No es por el pecado de atrás. No es por el pecado de atrás. Por eso la palabra dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. De tal manera que esa nueva identidad ahora está definida por la justicia del Señor Jesucristo y por la obediencia que Él manifestó. Ahora nosotros tenemos las herramientas, la dependencia del Espíritu Santo, la comunión con el Señor Jesús,
para poder crecer en santidad. Hay un autor que nos dice lo siguiente, abro comillas, dice, siempre debemos recordar que al procurar la santidad no vamos detrás de una cosa, sino detrás de una persona. Nosotros no queremos meramente santidad, queremos al santo en quien somos considerados santos y en quien estamos ahora siendo hechos santos. Correr en pos de la santidad es otra forma de correr arduamente en pos de Dios. Ahora, mis amados hermanos, cuando hemos sido unidos a Cristo bajo ese pacto de la nueva sangre, es un pacto que está terminado, es un pacto que está completo. Y disfrutamos de la comunión con Él. Pero ojo, esa comunión y esa relación se puede ver afectada por causa del pecado y por causa de la falta de diligencia del creyente. Y aquí hay nuevamente un autor que nos coloca una ilustración. Dice así, es como el matrimonio. Tú no puedes estar más o menos casado. O está casado o no está casado, o está soltero. O ha hecho un pacto y hay una unión permanente o no hay nada. Pero sí puedes tener un matrimonio más fuerte o más débil. Eso implica comunión. Nuestra relación con Cristo también puede ser más profunda cuando hacemos uso de los medios de gracia divinamente señalados. Cierro comillas. Nuestra medida de crecimiento en la relación con Cristo va a determinar nuestro crecimiento también en santidad. En la medida que tenemos comunión con Él, nuestra santidad crece. Pero pastor, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo podemos tener más comunión con el Señor? Pues miremoslo de algunas maneras prácticas. Colosenses 4:2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Cómo perseveramos en nuestra comunión con Cristo? Pues hablando con Él, en oración. ¿Cuándo? Los domingos aquí a las 9:30. Y eso para algunos no es importante porque llegan tarde. No, perseverando en la oración. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? 1 Tesalonicenses 5:17. Un verso larguísimo. ¿Qué dice? Oren sin cesar. Oren sin cesar. Nuestra comunión de Cristo, con Cristo, debe ser a través de la oración, para que nuestra comunión crezca. ¿Cómo más? A través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nuestro amor al Señor Jesucristo, nuestro amor al Padre, nuestro amor al Espíritu Santo, se manifiesta en la obediencia. En la obediencia. ¿A qué? En la obediencia a su palabra.
Miremos ahí Juan 15. Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Qué tanta palabra, mis hermanos, nosotros estamos alimentando a diario? ¿Realmente es nuestro alimento diario la palabra del Señor? Es la manera como nosotros preservamos en esa comunión con Dios. Otra forma práctica, pastor, porque esas dos primeras están como buenas, pero miremos la tercera, a ver. Bueno, veamos otra. Hechos. Hechos capítulo 2, verso 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? ¿Qué compartían? Antes de compartir el pan, lo primero que vemos es la comida, ¿no? Las enseñanzas, las doctrinas de los apóstoles. Mis amados hermanos, hoy tristemente la iglesia adolece de una doctrina sana. Se le enseña a la gente una cantidad de cosas, ¿sí? Cómo amar a su mujer y cómo amar a su marido y cómo hacer una cantidad de negocios y cosas de esas. Pero el fundamento de todo, que son las doctrinas, tenemos que conocerlas. Se dedicaban continuamente, no era ocasionalmente, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a las doctrinas de los apóstoles. Ah, muy bien, chévere. Estamos aprendiendo. ¿Qué más? A la comunión, a la relación de los unos con los otros. ¿Qué más? Compartían el pan, compartían la Santa Cena. ¿Y qué más? Y la oración. ¡Wow! Por eso es tan importante estar juntos también para orar. La oración no es ningún relleno, es la parte importantísima. Y es como comenzamos nuestras reuniones. Si usted no está en la oración, se perdió, mano. Perdió una parte importante de la reunión. ¿Qué dice Hebreos? El autor de Hebreos, allá en el capítulo 10, versos 24 y 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. ¿Quiénes? Unos a otros. Unos a otros. O sea que no es solamente la responsabilidad del pastor exhortarnos unos a otros y animarnos unos a otros, sino dentro de la misma congregación. No dejando de carambas. No dejando de congregarnos. ¿Cómo vamos a tener comunión si no nos congregamos? ¿Cómo vamos a poder amarnos y estimularnos a las buenas obras si no estamos juntos? Si no nos relacionamos y nos conocemos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros. Y mucho más al ver que aquel día se acerca. Otro texto, allá en Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. A través de la comunión, el Señor ha determinado que podamos crecer
nosotros también en esa comunión con Cristo, porque estamos compartiendo ¿con quién? Con el cuerpo de Cristo. Estamos compartiendo con el cuerpo de Cristo. ¿Cómo más? Con uno de las enseñanzas y mandamientos que nos dejó el Señor Jesucristo, uno de los sacramentos. Miremos allí en 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Participar de una manera activa, santa, digna, limpia en la cena del Señor. Maneras prácticas, hermano, en que estamos perseverando en la comunión con el Señor. Oración, las Sagradas Escrituras, la palabra, la comunión con nuestros hermanos y estar participando de la Santa Cena. ¿Queda claro hasta ahí? Para que cada uno de nosotros nos evaluemos y miremos realmente qué tanto estamos nosotros siendo colaboradores en ese proceso de santificación. Estamos utilizando esos regalos, esa gracia de Dios, esas herramientas que el Señor nos ha dado para crecer en la comunión con Cristo. O simplemente nos limitamos a orar en las comidas, Señor, gracias por esto y chao. O realmente crecemos cada día en el conocimiento del Señor y por ende en el proceso de santificación. Sed santos porque yo soy santos. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí hoy. La próxima vez continuamos. No hemos terminado con este tema de la santificación progresiva. Oremos. Señor, te damos gracias por todos estos medios de gracia, Señor, que tú nos has dado para poder tener una comunión real contigo, para permanecer, para perseverar en esta comunión, para conocerte más y para que, Señor, nuestras vidas cada día vayan siendo formadas a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la oración, gracias por tu palabra, gracias porque podemos compartir con tu pueblo amado, tu iglesia, tu cuerpo. Gracias podemos participar en la Santa Cena. Gracias, amado Dios. Te bendecimos en esta hora y te damos gracias. Y rogamos, Señor, que esta semana podamos crecer más y más en ese conocimiento tuyo y por ende en santificación. Bendigo, Señor, a tu iglesia en el nombre de Jesús. Que la palabra, Señor, proclamada, esa palabra que ha sido sembrada, Señor, crezca y dé fruto abundante en cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.